El cuerpo humano no fue diseñado para esto. Ningún proceso evolutivo preparó al organismo humano para soportar 1,4 G de desaceleración en una frenada, 1,2 G de fuerza lateral en una curva a 180 km por hora, o las vibraciones de un motor que gira a 18.000 revoluciones por minuto. Y sin embargo, los pilotos de MotoGP hacen exactamente eso, vuelta tras vuelta, durante entre 20 y 25 carreras al año, durante décadas. La física que actúa sobre un piloto de MotoGP es tan extrema que los médicos del deporte la comparan con la que experimentan los pilotos de caza militar. Y como en los pilotos de caza, el cuerpo necesita adaptaciones extraordinarias para sobrevivir a esas fuerzas sin romperse. Hoy vamos a entender exactamente qué le hace la física a un piloto de MotoGP, curva por curva, y por qué eso convierte a estos atletas en algo completamente diferente a cualquier otro deportista del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Las fuerzas G en frenada, cuando tu cuerpo pesa el triple en décimas de segundo. En la curva 1 del circuito de Mugello, en Italia, los pilotos de MotoGP frenan desde 340 km por hora hasta aproximadamente 80 km por hora en una distancia de apenas 150 metros. Esa desaceleración genera una fuerza de entre 1,2 y 1,4 G sobre el cuerpo del piloto. En términos prácticos, significa que un piloto de 70 kilogramos siente que su cuerpo pesa entre 84 y 98 kilogramos. Toda esa fuerza se concentra en 3 puntos de apoyo: las manos sobre el manillar, las rodillas apretadas contra el depósito y los pies sobre los reposapiés. Los músculos del antebrazo, la muñeca y los dedos deben resistir esa carga mientras simultáneamente modulan la presión sobre la palanca de freno con una precisión de milímetros. Demasiada presión y el neumático delantero se bloquea, provocando una caída. Demasiado poca y el piloto llega demasiado rápido a la curva y se sale de la trayectoria. Esta modulación de freno bajo carga G extrema es una de las habilidades más difíciles de desarrollar en MotoGP y una de las que más claramente separa a los pilotos de élite. Los estudios biomecánicos han medido activaciones musculares en el antebrazo durante las frenadas extremas equivalentes a las que produce levantar repetidamente un peso de 40 kilogramos. La fuerza centrífuga en curva. ¿Por qué el piloto necesita colgar el cuerpo fuera de la moto? Cuando una moto toma una curva, la física genera una fuerza centrífuga que empuja a la moto y al piloto hacia el exterior de la curva. Para contrarrestar esa fuerza, la moto debe inclinarse hacia el interior de la curva en un ángulo que depende de la velocidad y del radio. En MotoGP, los ángulos de inclinación más extremos superan los 65 grados respecto a la vertical. Si el piloto se mantuviera centrado sobre la moto, el ángulo necesario para equilibrar las fuerzas sería aún mayor y el margen de seguridad antes de que el neumático pierda agarre sería prácticamente nulo. Por eso los pilotos desplazan su cuerpo hacia el interior de la curva, a veces hasta 30 centímetros fuera del eje central de la moto. Este desplazamiento corporal mueve el centro de gravedad del conjunto motopiloto hacia el interior de la curva, reduciendo el ángulo de inclinación necesario y aumentando el margen de seguridad. Pero esa posición de cuelgue no es gratis en términos físicos. Los músculos del core, los abdominales, los oblicuos y los flexores de cadera deben trabajar de manera isométrica intensa para mantener esa posición durante los 3, 4 o 5 segundos que dura una curva larga a alta velocidad. Las vibraciones, el enemigo invisible que destruye músculos y articulaciones. Una moto de MotoGP tiene un motor que puede girar hasta 18.000 revoluciones por minuto. A esas revoluciones, el motor genera vibraciones de alta frecuencia que se transmiten a través del chasis hacia el manillar, el asiento y los reposapiés, llegando directamente al cuerpo del piloto. Estas vibraciones son golpes rápidos y repetidos que en una carrera de 45 minutos se acumulan en decenas de miles de impactos sobre los huesos, articulaciones y tejidos blandos. Los médicos del equipo Repsol Honda documentaron en un estudio interno que los pilotos de MotoGP experimentan durante una carrera niveles de vibración en manos y antebrazos que superan los límites de exposición laboral establecidos por la normativa europea para trabajadores industriales que usan herramientas vibratorias. La diferencia es que los pilotos de MotoGP simplemente entrenan sus cuerpos para tolerarlo. Este entrenamiento incluye ejercicios específicos de fortalecimiento de la musculatura intrínseca de la mano y el antebrazo, técnicas de compresión y recuperación muscular, y protocolos de fisioterapia post-carrera que los equipos de fábrica mantienen en estricta confidencialidad.
La temperatura corporal. Pilotar en un horno que tú mismo generas. El motor de una MotoGP genera calor en cantidades industriales. El escape puede alcanzar temperaturas de entre 600 y 900 grados centígrados, y la proximidad física entre el motor y las piernas del piloto hace que la temperatura en el habitáculo de las rodillas pueda superar los 50 grados centígrados en circuitos calurosos. A eso hay que sumar el calor generado por el propio esfuerzo físico del piloto, que en una carrera de MotoGP quema entre 800 y 1200 kilocalorías, y el calor que atrapa el traje de cuero, prácticamente impermeable a la transpiración. Los estudios de fisiología del ejercicio han medido aumentos de temperatura corporal central de hasta 1,5 grados centígrados durante una carrera, con pérdidas de líquido por sudoración de entre 1,5 y 2,5 litros. Una pérdida de líquido del 2% del peso corporal es suficiente para degradar significativamente el rendimiento cognitivo y físico. Los pilotos de MotoGP operan frecuentemente por encima de ese umbral durante la segunda mitad de las carreras, lo que hace que la hidratación previa a la carrera y la tolerancia individual a la deshidratación sean factores que los equipos monitorizan con la misma atención que el setup técnico de la moto. Deja tu like, suscríbete y comparte. La aceleración de salida. Cuando la física intenta tirarte hacia atrás. En la salida de un gran premio de MotoGP, los pilotos pasan de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 2,6 segundos. Para comparar, un Ferrari SF23 de Fórmula 1 necesita alrededor de 2,5 segundos. La aceleración en esa fase inicial es de aproximadamente 1 g, lo que significa que el piloto siente que su cuerpo pesa el doble. Pero a diferencia del piloto de Fórmula 1, que está contenido por un arnés de 5 puntos, el piloto de MotoGP solo tiene sus brazos, piernas y core para resistir la fuerza que intenta lanzarlo hacia la parte trasera de la moto. La técnica de salida en MotoGP es uno de los elementos más físicamente demandantes y técnicamente complejos. El piloto debe controlar simultáneamente el embrague, el acelerador, el freno trasero y la posición corporal. Todo mientras resiste 1 g de fuerza hacia atrás y evita que la rueda delantera se levante del suelo. Los sistemas electrónicos de control de Wheelie ayudan, pero los mejores pilotos prefieren ajustar el control electrónico a niveles bajos de intervención para tener más libertad de gestionar la salida manualmente, lo que requiere una coordinación neuromuscular extraordinaria que se entrena durante miles de repeticiones. El impacto en la columna vertebral. El precio que pagan los pilotos con los años. La posición de conducción en MotoGP carga la columna vertebral de una manera muy específica y acumulativamente dañina. El piloto mantiene la columna lumbar en una flexión pronunciada hacia adelante durante toda la carrera, con la cabeza levantada para mantener la visión del circuito. Esta posición somete los discos intervertebrales lumbares a una compresión asimétrica sostenida que, acumulada durante años de competición, provoca degeneración discal en la mayoría de los pilotos de élite. Estudios de resonancia magnética realizados a pilotos retirados de MotoGP han mostrado tasas de degeneración discal lumbar significativamente superiores a las de la población general de la misma edad. Valentino Rossi, durante su última temporada en 2021, reconoció que el dolor de espalda era uno de los factores que más condicionaban su rendimiento. Dani Pedrosa, cuya complexión física de tan solo 51 kilogramos era una ventaja aerodinámica enorme, sufría sin embargo una carga estructural relativa sobre su columna mayor que la de pilotos más pesados porque sus músculos paravertebrales, más pequeños, debían trabajar con mayor intensidad relativa para estabilizar la columna bajo las mismas fuerzas G. La fisioterapia de columna, la osteopatía y el trabajo específico de estabilización lumbar son componentes estándar del entrenamiento de cualquier piloto de MotoGP moderno. La frenada en curva, la física más compleja y peligrosa de MotoGP. Si la frenada en línea recta es físicamente exigente, la frenada mientras la moto está inclinada en curva, lo que los ingenieros llaman trail braking o frenada combinada, es el ejercicio físico y técnico más extremo de toda la disciplina. Cuando un piloto frena mientras la moto está inclinada, las fuerzas actúan en múltiples ejes simultáneamente. La desaceleración empuja al piloto hacia adelante, la fuerza centrífuga lo empuja hacia el exterior de la curva, y la fuerza de frenada en el neumático delantero interactúa con la fuerza lateral de la curva de manera que puede provocar una caída instantánea. Los músculos que trabajan en el trail braking son prácticamente todos los del tren superior.
pectorales, deltoides, bíceps, tríceps, antebrazo y mano, más el core completo que actúa como estabilizador de toda la cadena cinética. Un estudio publicado en el International Journal of Sports Medicine en 2021 midió la actividad muscular de pilotos de motociclismo de élite durante maniobras de trail braking y encontró niveles de activación del recto abdominal y de los oblicuos equivalentes a los de un ejercicio de gimnasio de alta intensidad, mantenidos de forma continua durante varios segundos en cada curva. La recuperación entre carreras, lo que la física le exige al cuerpo después. Una carrera de MotoGP dura entre 40 y 45 minutos. Pero el estrés físico acumulado sobre el cuerpo del piloto es equivalente al de un esfuerzo de resistencia de alta intensidad de mucha mayor duración. Los análisis de biomarcadores han medido niveles de cortisol, lactato y marcadores de daño muscular en pilotos tras una carrera comparables a los que se observan en atletas de deportes de resistencia de alta intensidad. La recuperación completa tras una carrera lleva entre 48 y 72 horas para la mayoría de los parámetros fisiológicos. En temporadas donde dos grandes premios se disputan en fines de semana consecutivos, los pilotos compiten con niveles de recuperación incompleta que afectan tanto al rendimiento físico como a la capacidad cognitiva. Los equipos de fábrica tienen protocolos de recuperación acelerada que incluyen crioterapia, sesiones de compresión neumática, masaje de tejido profundo y nutrición específica post-carrera que permiten acortar esos tiempos de recuperación. En ese margen entre la recuperación incompleta y el rendimiento óptimo es donde muchas veces se deciden los campeonatos. Y ahora que conoces las fuerzas que actúan sobre un piloto de MotoGP en cada curva, en cada frenada y en cada aceleración, la próxima vez que veas una carrera vas a mirarla con ojos completamente distintos, porque lo que parece una moto dando vueltas a un circuito es en realidad un ser humano sometiendo su cuerpo a fuerzas que la física no perdonaría si el entrenamiento, la técnica y la concentración fallaran aunque sea por una fracción de segundo. Los pilotos de MotoGP no solo son rápidos, son los atletas más completos y más ignorados del deporte mundial. Si este video te hizo entender mejor lo que ocurre dentro de cada curva, ya sabes lo que toca hacer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.